Muy buenas noches. Hoy es miércoles y estamos muy contentos porque vamos a abrir la palabra de Dios y nuevamente conectarnos con el Eterno. Y esta semana estamos repasando el capítulo 62 del Deseado de todas las gentes, titulado La fiesta en casa de Simón. Este capítulo está basado en Marcos 14, del 1 al 17. Y leo el primer párrafo. Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no le había aceptado como su Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían sido cambiados. Este párrafo nos está diciendo de entrada que Simón está muy agradecido con Jesús porque le sanó de una lepra. Simón vivía en Betania. Betania, de nuevo quiero recordarles que está muy cerquita de Jerusalén, unas cuantas millas de Jerusalén. Y bueno, él agradecido con Jesús decide hacer una fiesta, invitar a sus amigos, invitar a algunas personas importantes, ya que él era un hombre importante, era fariseo, pertenecía al Sanedrín y estaba muy agradecido. Sin embargo, muestra este primer párrafo que estaba agradecido, pero a la misma vez no estaba tan convencido. No estaba convencido de que Jesús fuera el Salvador, por así decirlo. Entonces, con eso en mente, les invito hoy miércoles a día de oración, día en el cual traemos nuestras peticiones y agradecimientos al Señor para que Él las conteste de acuerdo a su voluntad. Al final del tema vamos a orar y vamos a comunicarnos con el Todopoderoso para que Él conteste nuestras oraciones. Quiero decirles que este capítulo yo lo miro como un drama. Es una fiesta a la cual Jesús fue invitado y en esta fiesta encontramos amigos, enemigos, encontramos a una mujer agradecida, encontramos a Judas, encontramos a los discípulos, pero el personaje principal siempre sigue siendo Jesús. Así que vamos a ver el capítulo 14 de Marcos, versículo 1, y comienza con los enemigos. Marcos 14, versículo 1. Dos días después que era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, no era que querían regañarlo, no era que querían pues darle algunos golpes, cachetadas, no, querían matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga un alboroto del pueblo. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo, puro y de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Así que aquí encontramos otros dos personajes. Simón de Betania, dijimos que era fariseo, no estaba completamente convencido de Jesús.
Él es el que celebra la fiesta en su casa y él manda la invitación y obviamente la persona principal aquí era Jesús. La segunda persona principal era Lázaro. Sin embargo, el capítulo nos menciona que Lázaro podía haber dicho mucho, pero no dijo nada, no dijo nada. Lázaro se quedó calladito en este capítulo, meditando, porque finalmente los muertos nada saben. Y él estuvo en la muerte, pero no recordaba nada. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben. Así que no tenía mucho que decir. No decía me duele o mira, pasé por un túnel, no, o una luz, no, nada de eso. Otro personaje muy importante de este capítulo es la mujer. Y esta mujer era nada menos que María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Y esta mujer trajo un perfume de un valor de 300 denarios. Nomás para que tengas una idea de cuánto es 300 denarios, era el salario de un jornalero, no de una semana, no de un mes, sino de todo el año. Así que era un perfume muy valioso. Y ella lo comienza a derramar en su cabeza, en sus pies. Y quizás nadie se hubiera dado cuenta, pero olía hermoso. Aquello olía hermoso. Dice el versículo 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué han hecho este desperdicio de perfume? ¿Quién creen que era este? Judas. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Quiero decirles que si alguien sabía lo que estaba pasando, era Jesús. Porque Jesús lee los pensamientos, Jesús lee el corazón. Jesús sabía que lo que estaba diciendo Judas era puro cuento, porque Jesús conocía el corazón de Judas. Y nomás estaba diciendo esto porque realmente lo que él quería era venderlo él y quedarse con estos fondos. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. En una forma indirecta o directa, como le quieras llamar, estaba llamándole la atención a Judas. Porque dice, déjala. No tomó partido Jesús con Judas, diciendo, sí, tienes razón, Judas, mira, esto, yo. No. Le dijo, déjala. Y también Simón quiso entrar en este jueguito de que se está desperdiciando, pero Jesús también leía el corazón y los pensamientos de Simón. Ahora, el deseado de todas las gentes dice que le cayó esto bien mal a Judas, de que indirectamente o directamente le llamó la atención a él. Y tanto era el coraje que él ya estaba pensando en qué momento salir para ir a hablar con los sacerdotes y entregar a Jesús. Pero no había encontrado el momento. Pero con esto dice que fue una razón
para que Judas se vengara de Jesús. Imagínate qué ignorancia. Primero, enojarte con Jesús. Segundo, querer entregar a Jesús. Y tercero, todavía buscar una venganza con Jesús. Habiendo pasado 3 años y medio con Jesús, día y noche. Quiero decirles que eruditos piensan que pasar 3 años y medio con Jesús, día y noche, aprendiendo de Él, es equivalente a un doctorado, no a una licenciatura, no a una maestría, sino a un PhD en teología. Sin embargo, qué pena que Judas tenga esta actitud. Y dice que Judas lo que decidió es ir a entregar a Jesús. Obviamente cuando Judas llegó con los sacerdotes y lo entregó, ellos estaban contentos. Y le dieron 30 piezas de plata. No lo voy a leer en este momento, pero Éxodo 21:32 dice que es exactamente el precio de un esclavo. 30 monedas de plata. Por otro lado, los discípulos no sabían lo que estaba pasando. Los discípulos estaban un tanto distraídos. No entendían lo que estaba pasando y lo que estaba por suceder. Así que este viene a ser el drama que está sucediendo aquí en esta fiesta. Los sacerdotes, por un lado, queriéndole matar. Simón celebra una fiesta donde viene esta mujer, María. Judas está viendo el momento cómo traicionar a Jesús y los discípulos la tienen un poco perdida. ¿Qué podemos aprender de este drama, de este capítulo? Lo primero, aprendemos de Judas. Que Judas dejó que su corazón se endureciera. Dejó que las cosas tomaran su rumbo. Y no valoró a Jesús. A Jesús que tanto le amaba. A Jesús que oraba por el mundo, por los discípulos, pero especialmente por Judas. No valoró. Y dejó que su corazón se endureciera. Y su veneno que él tenía lo comenzó a desparramar a las personas que estaban allí en la fiesta. Porque Simón comenzó su mente a cambiar, no para bien, sino para mal, por las palabras y las murmuraciones de Judas. Sin embargo, Simón recapacitó cuando se dio cuenta que Jesús estaba leyendo su corazón. Y al recordar que Jesús le había sanado de la lepra. ¿Qué es lo que aprendemos? Lo que aprendemos de Judas y Simón es que si tú dejas ir tus pensamientos hacia el mal, vamos a terminar mal. Nos vamos a autodestruir. Pero de Simón, a pesar de que empezó a darle cuerda a sus pensamientos con las murmuraciones de Judas, alcanzó a detenerse. Le puso un alto a sus pensamientos. Y qué importante es cuando lleguen pensamientos no buenos a nuestra cabeza, nosotros
doblemos nuestras rodillas y hablemos con el Todopoderoso y le digamos: Señor, ¿qué me está pasando? Ayúdame, detén esto. O cuando hemos entrado en el canal de una tentación y sabemos que vamos hacia la destrucción, paremos y, y Jesús, que es el Dios de los imposibles, Él puede detener cualquier corriente del mal y convertirla en algo bueno. Lo que hizo recapacitar a Simón fueron las palabras de Jesús en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 40 al 44. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Aquella historia de María y de Simón, Jesús le supo dar una aplicación para decirle: Simón, esta mujer ha derramado este perfume porque está muy agradecida. Que de paso, la costumbre era que cuando alguien iba a morir, se le ponía ungüentos o perfume. Y la profecía se estaba cumpliendo. Aquí la historia, la tradición se estaba cumpliendo. El deseo de todas las gentes, página 521. Página 521. Dice así: hablando de María, vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Cuando Simón entendió lo que la parábola que Jesús le había contado, se sintió arrepentido. Por otro lado, dice, María había sido considerada como una gran pecadora. Se cree que esta María es la misma de María Magdalena. Pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza de su alma, pero no lo hizo. Era Él quien le había librado de la desesperación y de la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciese a los demonios que se dirigían a su corazón y a su mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculable pureza, y con su poder ella había vencido. ¿Notas aquí? 7 veces le había sido reprensión que Cristo hiciese a los demonios que se dijeron. O sea, los demonios 7 veces habían venido a María y Jesús los había reprendido. Querido hermano que me escuchas, querida visita, Jesús tiene poder de sacar cualquier demonio de nosotros.
porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está afuera. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, cuando parecía que no había solución, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. ¿Notas esto? Jesús mira lo que nosotros podemos llegar a hacer. Jesús no mira el pecado que estamos cometiendo o que hemos cometido o en el problema que nos encontramos o en la tentación que hemos caído o en el mal hábito que no podemos dejar. Él mira lo bueno en nosotros que podemos llegar a ser. Él vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades. Y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Qué hermosas palabras. De tener el demonio, ahora participaba de la naturaleza divina. ¡Qué esperanza para nosotros! Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a los pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüente y bañó sus pies con lágrima. Fue María la que estuvo junto a la cruz. Fue María la que le siguió hasta el sepulcro. Fue María la primera en ir a la tumba después de la resurrección. Fue María la que primero proclamó al Salvador como el Salvador resucitado. Qué hermoso capítulo. Es un capítulo lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Querido joven que me escuchas, querido adulto, querido niño, no importa en lo que tú y yo hemos caído, no importa en cuán mal hemos hecho, no importa cuánto hemos arruinado nuestra vida, el Señor quiere enderezar nuestro camino. El Señor quiere traer esperanza, el Señor quiere traer vida a nuestro ser. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por Jesús. Gracias porque Él mostró su amor para con todas estas personas, con Simón, con Judas, Señor, con María, aún con los sacerdotes y los escribas. Con Lázaro Él mostró su amor, siempre viendo lo mejor en nosotros, siempre trayendo esperanza. Oh Dios, cada uno de nosotros tenemos peticiones. Todas estas las ponemos ante tus pies para que tú las contestes. Y también, Señor, traemos nuestros corazones agradecidos a ti por todo lo bueno que eres, por tu gran misericordia y por lo poderoso que eres de extirpar, de quitar, de arrancar el mal y poner nuestros pies a caminar ese camino hermoso que tú has trazado hacia la Canaán celestial. Todo esto te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que pasen muy buenas noches y placer de haber estado unos momentos con ustedes en sus hogares. Que Dios les bendiga.